Mis amigos, presten mucha atención a lo que vamos a descubrir aquí ahora. El sonido estridente del metal al ser cortado, las chispas que vuelan en los complejos industriales de defensa y el olor denso de aceite quemado no anuncian solo la construcción de un nuevo vehículo. Ellos anuncian la emisión de un certificado de defunción militar irrevocable. El legendario M2 Bradley, el héroe forjado en acero y remaches que dominó la tormenta en el desierto y derramó su propio fluido hidráulico en las llanuras fangosas de Ucrania, está oficialmente muerto. Y su reemplazo no es una simple actualización de software ni un cambio de blindaje. Lo que el Pentágono está lanzando ahora, bajo el sello de un programa masivo de $45 mil millones, es una ruptura definitiva en la línea de tiempo de la guerra terrestre. Y hoy vas a entender en los mínimos detalles técnicos y estratégicos por qué el revolucionario XM-30 no es solo un blindado de infantería. En realidad, es un caza de quinta generación F-35 operando sobre orugas. El ejército de los Estados Unidos pasó los últimos años observando en silencio y aprendieron lecciones brutales, escritas con sangre y fuego, analizando la destrucción sistemática de blindados rusos y occidentales en Europa del Este entre 2024 y 2025. Incluso el XM-30, que ya está recibiendo una especie de ensayo general en las sombras. El modelo Lynx, que comparte el mismo ADN de diseño, está programado para entrar en el teatro de operaciones de Ucrania a principios de 2026. Es un laboratorio de pruebas letal en condiciones reales de combate. La conclusión en Washington fue fría y unánime. El acero soldado en la década de los 80, no importa cuántas placas reactivas le atornilles encima, se volvió un blanco obsoleto para enjambres de drones y misiles guiados. Lo que funcionó en los últimos 40 años simplemente no gana la próxima guerra. Y la respuesta estadounidense es el XM-30, el depredador silencioso. Y para comprender el verdadero odio mecánico que este vehículo lleva al campo de batalla, necesitamos desmenuzar la anatomía de la bestia. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo, y todo comienza por la letalidad absoluta de su arma principal. La torre no tripulada del XM-30 exhibe un cañón automático XM-913 de tamaño casi cómico para la categoría. El calibre, 50 milímetros. Para que lo entendamos con una analogía de barra, el nuevo cañón de 50 milímetros está para el antiguo cañón de 25 del Bradley, así como un rifle de precisión letal calibre 50. Está para un rifle de balines de feria, y aquí entran las especificaciones que asustan. Incluso disparando un proyectil absurdamente más grande, la longitud del cañón es de aproximadamente 2.97 metros, siendo solo unos centímetros más largo que el cañón antiguo, manteniendo el perfil del vehículo increíblemente compacto. El conjunto completo del arma pesa 217 kilos, pero cuando el artillero aprieta el gatillo, se libera la furia física. El cañón entra en erupción, generando una fuerza de retroceso brutal de casi 11 toneladas, cerca de 10.000 kilos directamente en el chasis. Sientes el temblor en lo más profundo de tu alma y el plomo alcanza más de 1000 metros por segundo, rasgando el aire hacia el objetivo. Pero vamos a traducir ese impacto al escenario táctico. Esta munición avanzada alberga nada menos que 8 veces el volumen interno en comparación con el antiguo proyectil de 25 milímetros. La matemática militar de 8 veces más volumen resulta en una cámara de presión absurdamente mayor. La presión en el argot del ejército significa velocidad y letalidad extrema. Eso significa que el XM-30 no solo atraviesa los blindajes de la infantería enemiga, los desintegra por pura presión hidráulica y energía cinética. Mira los números fríos de la física balística. El antiguo M2 Bradley, con mucho esfuerzo, podía perforar alrededor de 95 milímetros de acero homogéneo laminado. La nueva munición de penetración del XM-30 atraviesa entre 120 y 160 milímetros de acero endurecido. Discúlpame porque mostrar los milímetros con la mano aquí es un poco difícil. Toma una regla si tienes dudas. Ahora, si acoplamos los futuros dardos de uranio empobrecido o tungsteno, la devastación aumenta.
Claro, un veterano de infantería mecanizada te va a decir que eso todavía no perfora la placa frontal de un tanque pesado como el T-90 ruso. Pero tranquilo, y la angulación lo cambia todo. Un proyectil que impacta a 90 grados atraviesa 100 milímetros de acero. Pero si el blindaje enemigo está inclinado a 40 grados, el cañón necesita atravesar el doble de material. El lateral del chasis de un tanque ruso tiene una equivalencia de entre 150 y 200 milímetros de blindaje. Por lo tanto, la doctrina dicta que el cañón de 50 milímetros no es para destruir el chasis principal del tanque, sino para destrozar instantáneamente las ópticas, los radares, arrancar el blindaje reactivo explosivo y destrozar las orugas, causando lo que llamamos inmovilización. Sin embargo, esa munición monstruosa trajo una pesadilla logística que la infantería odia. Las balas más grandes ocupan más espacio. En el Bradley, la tropa iba a la guerra con 300 disparos listos para disparar y 600 más guardados en el piso del vehículo, sumando un total de 900 cartuchos. En el XM-30, debido al enorme volumen de esta munición, se estima que la tripulación tiene solo alrededor de 200 disparos listos y 300 almacenados, 500 en total. El infante que necesita hacer fuego de supresión se desespera con esto, recordando mucho el debate sobre el nuevo fusil NGS UV de 6,8 milímetros, pero a escala de blindados. ¿Cómo el Pentágono superó esta limitación de munición? Me lo estás preguntando ahora y lo sé. Con tecnología e inteligencia artificial aplicadas al control de fuego. Primero, el alcance de enfrentamiento efectivo se duplicó. El cañón alcanza objetivos puntuales entre 3 y 4 mil metros de distancia, 3 a 4 kilómetros. La computadora acoplada permite al tirador elegir el ritmo de destrucción, variando entre 100 y 200 disparos por minuto para ahorrar munición. Pero la verdadera brujería ocurre dentro de la recámara. El cañón utiliza un sistema de munición de doble alimentación, operando casi como una escena de la película Matrix. El artillero ve el T-90 y la trinchera al lado. Con solo presionar un botón, cambia de munición perforante de blindaje a la nueva y letal munición explosiva, con espoleta inteligente, XM-1204. Esta cápsula genial puede ser programada milisegundos antes de salir del cañón. Puede detonar al impacto, detonar con retraso, atravesando una pared antes de explotar dentro de la habitación. O lo más aterrador, la explosión aérea. El tirador usa el telémetro láser para medir la trinchera enemiga exactamente a 622 metros de distancia. Dispara una ráfaga corta y la computadora calibra la espoleta en el aire, haciendo que las municiones exploten exactamente sobre las cabezas de los rusos, lloviendo metralla de arriba hacia abajo. Sí, amigos míos, es el fin del camino, pero disparar alto, lejos y de manera inteligente no sirve de nada si no ves al enemigo primero. Aquí es donde entra en acción el cerebro electrónico del XM-30. Si miras los planos del proyecto, el XM-30 es menos un vehículo de asalto y mucho más un colosal sensor de recopilación de datos con cañones acoplados. Por eso lo llamamos el F-35 de orugas. El techo de la torreta está cubierto de antenas GPS, comunicaciones vía satélite, detectores de radares hostiles y receptores de alerta de haz láser. Funciona como una antena viva en la guerra electrónica. El gran salto táctico es su capacidad de operar en red con el dron Leuchten Coyote. El vehículo lanza el dron que sobrevuela el teatro de operaciones por hasta 2 horas continuas, abriendo un impresionante radio de caza de 60 kilómetros. El explorador aéreo escudriña el mapa en busca de firmas térmicas enemigas. La información recolectada en el aire regresa no como video puro que estrese al soldado. Alimentan directamente el software de inteligencia artificial del XM-30. Y no te equivoques, los militares estadounidenses no están jugando a la ciencia ficción. Ellos confirman que usaron el superalgoritmo de inteligencia artificial Grok de Elon Musk para destruir más de 2.000 objetivos tácticos durante la guerra en Irán. El software del XM-30 toma el video del dron y lo fusiona con la nueva generación de cámaras térmicas que están ahí en la torre, creando una imagen combinada del campo de batalla, increíblemente nítida, con el doble del alcance de la visión del Bradley.
El comandante logra identificar positivamente un tanque T-90 escondido en la línea de árboles a una absurda distancia de 20 kilómetros. Antes incluso de que el blindado ruso sepa que la guerra comenzó, es el concepto de colmena. Lo que un vehículo del pelotón ve, todos los demás lo ven simultáneamente. Y si el soldado de infantería mecanizada se queja de demasiadas pantallas y demasiada inteligencia artificial, le va a dar un colapso mental en medio del fuego cruzado. El ejército respondió a eso reduciendo la tripulación principal a solo 2 hombres enfocados. La torreta hace el trabajo duro. La computadora calcula la distancia, el viento, el ángulo y la velocidad del objetivo antes de que el artillero siquiera toque el gatillo. Casi le quitaron la emoción al combate manual. Pero ¿qué pasa cuando la infantería estadounidense se enfrenta a una fuerza superior de tanques enemigos? El cañón de 50 milímetros se retira y el XM muestra su segundo as bajo la manga. El lanzador de misiles multimisión. El viejo lanzador TOW del Bradley exigía que el equipo abriera la torreta bajo fuego y reinstalara sistemas si querían cambiar de armas. El nuevo XM-30 utiliza el enfoque de sistemas abiertos modulares. Ahora tienes una gama de capacidades. El mismo lanzador oculto en el techo puede disparar el misil TOW, el dron kamikaze Coyote Block 3 o el letal FGM-148 Javelin. La nueva generación del Javelin tiene su alcance extendido a 4.5 kilómetros. El misil es disparado hacia el cielo y cae en picado en un ataque por arriba, penetrando el techo delgado de la torreta del T-90. Con una ojiva en tándem, burlando el blindaje reactivo ruso y creando una gigantesca bola de fuego. Y como refuerzo, la puerta trasera del vehículo se abre y 6 soldados de infantería mecanizada desembarcan armados hasta los dientes, portando más misiles Javelin y fusiles sin retroceso Carl Gustav para acabar con lo que quedó. Y ante toda esa tecnología embarcada, la parálisis del enemigo es absoluta. Y también necesitamos entender el escenario macropolítico en el que se inserta. Por eso quiero que pongas mucha atención ahora. Estoy compitiendo por el premio IBEST en la categoría de influencer de política. El establishment global intenta silenciar a quienes analizan el juego según las reglas reales. Y quiero mostrarle al sistema la fuerza incontestable de nuestra comunidad de análisis de élite. Te pido tu voto ahora. Es rápido. 30 segundos. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Ve allá, registra tu voto y demuestra el peso de nuestra comunidad. Que en Brasil no es solo bailecito, no es solo videos graciosos. Sí existe una comunidad gigante que se preocupa por lo que realmente pasa en el mundo. Entonces, amigos, de la posición 40 ya estamos en el top 10. Ahora cuento con su voto. Muchas gracias. Ahora, volviendo a la anatomía de la supervivencia del vehículo. La mentalidad del siglo pasado operaba con una lógica suicida que en la práctica creaba un ataúd blindado. La munición del cañón de 25 milímetros se almacenaba dentro del compartimiento, junto a los cuerpos de los soldados, lista para explotar e incinerar a todos si el chasis era perforado. El XM-30 invirtió la arquitectura y creó el ataúd blindado inverso, el truco maestro de la supervivencia estadounidense. La torre gigante en la parte superior, llena de misiles y balas, es totalmente no tripulada. Los 2 operadores ya no se sientan ahí arriba. Fueron trasladados a las entrañas profundas del casco del tanque, acomodados en una célula de supervivencia fuertemente blindada. Si el vehículo recibe un impacto directo y la torreta explota catastróficamente, los soldados dentro de la cápsula sobreviven. Y en la doctrina moderna estadounidense de la Guerra Fría 2.0, el equipo multimillonario destruido se reemplaza con una simple orden logística. Un veterano forjado en la guerra con años de entrenamiento no tiene precio. El blindaje tradicional, ese aluminio soldado que se derritió en Ucrania, desapareció. El ejército usó software de impresión aditiva en 3D y bases de datos colosales para mapear las ondas de choque en el casco, antes de cortar la primera pieza de acero. Seleccionaron a Integrities Composites, maestros del blindaje. Olvida el acero puro. El XM-30 lleva paquetes modulares de carburo de boro, carburo de silicio y aleaciones ultraligeras de aluminio. El concepto es claro. La primera capa destroza o desvía el proyectil enemigo. La segunda absorbe el impacto y los revestimientos internos evitan que los fragmentos reboten dentro de la cabina, que es el XM-30.
La genialidad está en la modularidad geográfica. Si la guerra es en Europa Occidental, luchando contra blindados rusos, el XM-30 usa su versión pesada de 55 toneladas. Si el conflicto está ya en las selvas o islas del Pacífico contra el equipamiento chino, el blindaje pesado se retira en la base y viaja en una versión ligera y extremadamente ágil. Además del acero y del carburo, la supervivencia moderna depende del sistema de protección activa APS. Estos radares disparan contramedidas e interceptan misiles antitanque que vuelan por el aire antes de que toquen el metal estadounidense. El historial de este sistema es impecable contra misiles. Sin embargo, los ingenieros todavía se rompen la cabeza para calibrar esta red de protección contra la nueva y molesta amenaza de los enjambres de drones suicidas de visión en primera persona, los temidos FPV. Y para completar el proyecto perfecto, la huida y el modo de ocultamiento completan el conjunto. El cazador nocturno no puede hacer ruido. Tratando de no emitir firmas térmicas fuertes en un campo lleno de sensores rusos, el XM-30 usa el llamado modo fantasma. A través de un diseño audaz, la nueva transmisión Elysium y Ellison Equinforce transforma el blindado en un vehículo de propulsión híbrida y eléctrica. Durante el avance en territorio enemigo o cuando está siendo acosado, el vehículo apaga su motor diésel caliente y ruidoso. Opera silenciosamente a través de las baterías eléctricas, alcanzando velocidades de hasta 70 km por hora, sin emitir el rugido tradicional del motor de combustión. No es invisible a simple vista, pero para la gestión de firmas electromagnéticas e infrarrojas rusas, el XM-30 es prácticamente un agujero negro térmico, deslizándose entre las líneas del frente. El costo para producir estas maravillas tecnológicas es de exactamente $45,000 millones. Y es ahí donde la cosa se complica aún más. Mientras muchos analistas cuestionan si esa cantidad no es un desperdicio frente a las armas baratas soviéticas y los drones de plástico rusos que infestan los cielos de Ucrania, la respuesta del Pentágono es tajante. Invertir en el dominio electrónico es el único camino para la supervivencia de las tropas del futuro. El ejército que gane no será el que tenga el blindaje más grueso, sino el que tenga el cerebro más ágil. Y para comprobar quién de nuestra élite realmente siguió y desmenuzó este análisis táctico completo hasta aquí, baja ahora mismo a la sección de comentarios. Nuestra palabra clave de participación, tu veredicto oficial sobre la obsolescencia rusa y la nueva era de la guerra de información mecanizada, es la frase depredador digital. Sí, amigos míos. Escribe eso en los comentarios ahora para marcar tu posición y mostrar tu grado de conocimiento para el sistema depredador digital. De la misma manera en que el ejército de los Estados Unidos se negó a entrar en combate contra Rusia en 2026, utilizando la estructura obsoleta de 1980 del viejo Bradley. Tampoco puedes, bajo ninguna circunstancia, aceptar que tu comunicación permanezca con herramientas obsoletas en el campo de batalla de tu mercado. Hoy la moneda más valiosa del planeta es la atención. Y para ti, empresario, líder o estratega, el mayor dolor que existe es ser el mejor en lo que haces y no ser notado. Tienes un producto espectacular, pero sientes que nadie sabe que existes porque las redes solo premian bailes y memes. Yo también pensaba de la misma manera. Pero hace 15 años comencé en la radio y la televisión y entendí que la autoridad depende de una estrategia quirúrgica. Mira el caso de Cimet y de las tiendas Havan. Una es farmacéutica, la otra es una tienda departamental y ambas se convirtieron en máquinas mediáticas y triplicaron las ventas. Tu identidad no puede ser tercerizada. Tienes que dar la cara y gobernar tu propia narrativa. Si quieres romper la burbuja, ser reconocido, dejar de grabar con el celular sin método y escalar tu negocio para que sea respetado y romper la barrera que me genera más de 50 millones de visualizaciones al mes en las redes sociales y monetizado en dólares. Cree una inmersión práctica, hombro a hombro aquí con Shimao para estructurar tu autoridad en las redes sociales. Te voy a decir qué es lo que está mal que te impide ser visto por millones de personas. El 16 de agosto haré una inmersión 100% presencial encerrado en mi estudio en Curitiba. Voy a guiarte personalmente en la construcción de tu autoridad letal, pero soy frío con los números, ustedes lo saben. Solo hay 10 lugares. Cuando se ocupe el 10º lugar, la puerta de acero se cierra y se acabó.
Haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Usa el código QR que aparece en tu pantalla para asegurar tu lugar de inmediato. Blinda tu comunicación, rompe la barrera y rompe la burbuja que te impide ser visto. Sí, Simao, ya me cansé de perder tiempo buscando una buena película o una buena serie en Netflix, en Amazon o en cualquier servicio de streaming. Y al final de cuentas, la película que elegí fue una porquería. Bueno, resolví ese problema para ti. Creamos nuestro canal con recomendaciones de series y películas. Ahí tienes una curaduría completa, sin culture walk, sin quejas ni dramas. Solo tienes que elegir, sentarte, preparar las palomitas y disfrutar con la familia el fin de semana. ¿Ok? El enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Mis amigos, oye, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo traer esto aquí con tanta calidad para ustedes. Ahora blinda tu mente, yo soy Simao Oliveira y te espero en el próximo video.